Como dijera mi buena amiga la Chupitos, para gustos los colores. Es innegable que un muy cuantioso número de caballeros, las mujeres japonesas les despiertan un instinto salvaje, una mezcla de atracción, curiosidad y cuotas prohibidas. Prepárate porque en este video podrás descubrir la oportunidad que pensabas no tener. Si te revelara que muchas de estas geishas tienen inmensos problemas para conseguir a su samurái soñado, e incluso algunas nunca han llegado a experimentar el poder de una katana o al menos el de una pequeña navaja suiza. Querido Godínez, ponte cómodo porque la fortuna podría estar llamando a tu puerta. Nos encontramos en la parte central de Japón, descubriendo junto con ustedes la ciudad de Kioto. A través de amigos en común conocimos a una nueva amiga, a la que llamaremos ficticiamente Asami. La moza carga con 37 años, tiene una tez blanca como la nieve, un pelo negro como la noche más oscura, curvas acordes y proporcionadas, soltera, vive en la ciudad, trabaja a tiempo completo en el área de marketing en una empresa bastante importante. Durante una larga jornada y después de unos cuantos tragos, le preguntamos si tenía pareja. Nos confesó que no tenía ningún novio, amigo afectuoso o similar desde hace por lo menos 15 años. Simplemente su trabajo absorbía gran parte de su vida y el tiempo libre apenas alcanzaba para recuperar fuerzas. La salida de esta noche significaba para ella algo extraordinario. Vamos a probar el chile japonés. A ver si enchila. No enchila nada. ¿Te enchiló? Está muy rico, no enchila, pero está muy rico, la verdad. A pesar de que en Japón las personas casadas logran alcanzar un mejor estatus social, es algo que no todos lo logran. El gobierno lanza incentivos para que los japoneses se casen y formen una familia, pero sin embargo la población envejece. Para muchos hay batallas que solo se ganan huyendo de todo y de todos, y otros intentan encontrar a alguien. Pero en una sociedad cargada de tantas complejidades y prejuicios, se torna una misión imposible. Por eso nuestra nueva amiga decidió finalmente casarse, pero cansada de no poder encontrar al amor de su vida, decidió contraer nupcias consigo misma. A pesar de todas las fantasías que se desprenden del jugoso mercado para adultos japonés, tanto nacional como de exportación, hay más de un 44% de damas locales que simplemente nunca le han visto la cara a Dios. Ángeles virginales que por coloridas circunstancias se encuentran desprovistas de un samurái, ya sea a tiempo completo, parcial o incluso ocasional. Dulces fuselajes carentes de cualquier tipo de atenciones. Por más fuerte que sea la convicción o las circunstancias, la carne reclama satisfacciones. Como remedio paliativo, las japonesas recurren al amor solitario. El tema es considerado todo un tabú en la cultura local. En una encuesta que abarcó a 570 damas niponas, se reveló que el tiempo que la gran mayoría le dedican a este tipo de manualidades es menos de 30 horas anuales. Investigando sobre el tema, descubrí que el fenómeno tiene hasta una nomenclatura propia y de fonética sofisticada. En cada familia siempre existe la parienta quedada, a la que todos llaman para cuidar a los niños ajenos
o que se encargue de la parentela mayor. Ahora le puedes decir que no es una simple solterona. Lo suyo es propiamente la sologamia. Claro. Casarse consigo mismo es una tendencia que lleva varios años funcionando en Japón. Existe una suerte de paquete de 2 días llamado boda en solitario. Incluye vestido, ramo, peinado y servicio de limusina. Todo lo necesario para ser la envidia del barrio y de la Jennifer Shakira, la infame robanovios de la colonia. Esta sologamia se trata de una tendencia en alza. Recuerda que el país nipón es una suerte de laboratorio social. Aquí se practican y ensayan todo tipo de distopías. Más temprano que tarde terminan por ser exportadas al occidente, siendo la demostración de un mundo cada vez más individualista y solitario. Pero no todas se casan con el espejo. Hay esperanzas, pocas, pero las hay, aunque estas dejan poco lugar para el amor. Casi un 60% de las mujeres japonesas no cuenta con una pareja romántica o una figura similar, pero igualmente quieren contraer nupcias. Para ello echan mano al amigo de toda la vida. Se casan con el samurái que conocen desde hace muchos años, aquel amigo de la infancia, de la escuela o del trabajo. De la misma forma que en Monterrey dicen que a la prima se le arrima, las niponas hacen lo propio pero con sus cuates. Este tipo de casamiento entre amigos o allegados ahorra tiempo y el dinero que acarrean las citas. ¿Para qué perder el tiempo y varo en salidas a restaurantes o cines? Le confesó la mejor amiga del buen Toshiro. Mejor le entramos a los tamales de una vez por todas. Después de todo, no se trata de casarse con cualquiera. Es un amigo a quien no amas, pero le aprecias y le tienes confianza. Ojito que hay personas que no ven esto como el recurso desesperado de alguien que no tiene pareja y se casa con un simple amigo. Un enfoque pragmático por demás que colisiona con la visión romántica del matrimonio. Según una reciente encuesta, reveló que la mayoría de las solteras no tienen esperanza de casarse. Doblemente triste es que muchísimas de las encuestadas expresaron que el matrimonio es sinónimo de felicidad. Una de las respuestas recurrentes del motivo de tal fortuna alega que nunca podrá conocer o encontrar a alguien con quien quisiera casarse.
Nos encontramos en Kioto, una ciudad que es un poco el símbolo del pueblo japonés y de las penurias eternas y constantes que han tenido que superar. La urbe ha sorteado con éxito epidemias, guerras, incendios y desastres de toda índole. Por más de 1000 años fue el centro político y cultural del Japón hasta que este se trasladó a Tokio. La antigua ciudad imperial hoy se ve avasallada por el turismo de masas. Muchas de las tomas realizadas en la zona de Gion simplemente ya no se podrán realizar. El conocido barrio de las geishas fue asaltado por el mal comportamiento de los turistas occidentales, sobre todo acosando a las propias geishas. Ten en cuenta que Kioto es una ciudad mediana con tan solo 1.4 millones de almas. El pasado año recibió una cifra de 43.6 millones de turistas. Con estos números te será fácil poder dimensionar lo pernicioso de este tipo de enjambres humanos. Si vienes a Japón con la ilusión de encontrar al amor de tu vida o pretender usar tu imponente katana en épicas, cruentas y prolongadas batallas de alcoba, es muy probable que nada de esto suceda fuera de tu imaginación. Pero no te preocupes, podrás alquilar una novia y sacarte 1000 fotos para presumir en el Insta. Después de todo, solo tendrás que inventar que Godzilla se comió a la chica o que simplemente la cosa no funcionó por problemas culturales. Ya estoy todo colorado, tanto sol que tomé, por Dios. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, acordate de suscribirte. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Sayonara.